Imagina tener un camino directo a tu destino, pero en lugar de eso, eliges un viaje de 40 años por el desierto. ¿Fue un error o había un plan divino detrás de la decisión de Moisés? Hoy desentrañamos este misterio bíblico. Quédate con nosotros. Sé bienvenido a nuestro viaje a través del tiempo y la fe. Hoy exploramos una de las historias más intrigantes de la Biblia, el éxodo de los israelitas liderado por Moisés y el enigmático recorrido por el desierto. La gran pregunta: ¿era realmente necesario? ¿Qué secretos esconde esta travesía? En el corazón del antiguo Egipto, una historia de fe y liberación estaba a punto de desplegarse. Esta es la historia de Moisés, un hombre destinado a convertirse en el líder y liberador de su pueblo. Moisés nació en una época de opresión, donde los israelitas eran esclavizados en Egipto. Para salvarlo de un decreto real que amenazaba la vida de los bebés hebreos, su madre lo colocó en una canasta en el río Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón, criándose como un príncipe egipcio. Moisés creció, se fortaleció bajo una educación egipcia, una cultura egipcia, pero en un momento de su vida, tras un acto impulsivo que lo llevó a matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés huyó a Madián. Allí, en la soledad del desierto, se encontró con Dios a través de la zarza ardiente. Dios le reveló su nombre, Yahvé, y lo llamó a liberar a los israelitas de la esclavitud. Muchas cosas sucedían, pero llegó el momento en que Moisés, junto con su hermano Aarón, regresó a Egipto para exigir al faraón la liberación de su pueblo. Ante la negativa del faraón, Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto, demostrando su poder y su apoyo a los israelitas. La última y más devastadora plaga fue la muerte de los primogénitos egipcios. Los israelitas siguieron las instrucciones de Dios, marcando sus puertas con la sangre de un cordero para que la plaga no les afectara, un acto que se convirtió en la celebración de la Pascua. Con el faraón finalmente abrumado por el dolor y la presión, los israelitas fueron liberados finalmente. Comenzaron su éxodo de Egipto, una marcha hacia la libertad bajo la guía de Moisés y la protección divina de Dios. Pero volvamos un poco hacia atrás para entender bien de dónde viene toda esta historia. Y es que esta historia comienza mucho antes, con Abraham, conocido inicialmente como Abram, a quien Dios llama para dejar su tierra natal y dirigirse a una tierra que le prometió. Este acto de fe de Abraham marca el inicio de una relación especial entre Dios y su descendencia. Dios promete a Abraham hacer de él una gran nación, bendecirlo y hacer su nombre grande. La promesa incluye descendencia numerosa, tierras y una relación especial entre Dios y el pueblo que descendiera de Abraham. Cuando los israelitas se encontraban en Egipto, sometidos a la esclavitud, la promesa hecha a Abraham se convirtió en una fuente de esperanza y fe. A pesar de su sufrimiento, creían en la promesa de Dios, de liberación y prosperidad. La promesa reforzó su identidad como pueblo elegido por Dios y les dio un propósito colectivo. Sabían que su destino era más grande que su presente opresivo y que Dios tenía un plan para ellos. Volviendo a Moisés y a su época, el éxodo de los israelitas de Egipto, liderado por Moisés, se ve como el comienzo del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. La liberación de la esclavitud fue un paso crucial
hacia la formación de una nación independiente y libre. El viaje hacia la tierra prometida, Canaán, era más que solo un cambio físico de ubicación. Era el movimiento hacia la realización de la promesa divina. Cada paso en el desierto estaba imbuido de significado espiritual y propósito divino. La travesía por el desierto sirvió para probar y fortalecer la fe y la obediencia de los israelitas hacia Dios. Era una jornada tanto física como espiritual, preparándolos para recibir la tierra prometida. La historia de la promesa a Abraham y su conexión con el Éxodo resalta la fidelidad y continuidad del plan de Dios. A través de generaciones, Dios mantuvo su promesa, guiando y protegiendo a su pueblo. Pero entremos ahora en el viaje por el desierto. El título de este vídeo va precisamente de eso. ¿Por qué por el desierto? ¿Por qué por un camino tan largo? Vamos a entrar en ese tema que es apasionante. Al dejar Egipto, los israelitas tenían ante ellos varias rutas posibles hacia Canaán. Una de estas rutas era directa y relativamente sencilla, conocida como el Camino del Filisteo o Camino de Horus. Este camino era una ruta establecida y bien conocida, utilizada para el comercio y los movimientos militares. Se extendía a lo largo de la costa mediterránea, desde el noroeste de Egipto hasta la tierra de Canaán. Este camino del Filisteo era significativamente más corto que el recorrido por el desierto. Si los israelitas lo hubiesen tomado, podrían haber llegado a Canaán en cuestión de meses, en lugar de los 40 años que finalmente tomaron. A diferencia del árido y desafiante desierto, este camino ofrecía un terreno más fácil y acceso a recursos como agua y alimentos. Era una ruta muy cómoda y menos arriesgada. Pero claro, había algunos problemas. El camino del Filisteo estaba fuertemente custodiado por guarniciones egipcias. Para los israelitas, esto representaba un riesgo muy significativo de confrontaciones militares y posibles represalias. Al seguir esta ruta, los israelitas habrían entrado en territorio filisteo, lo que podría haber llevado a conflictos con estos pueblos, conocidos por su hostilidad y poder militar. En la narrativa bíblica se menciona que Dios guió a los israelitas por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Esto se interpretó como una decisión divina para evitar conflictos y preparar al pueblo de Israel para su futura vida y desafíos en Canaán. El viaje más largo por el desierto no fue solo una ruta para evitar peligros inmediatos, sino también un tiempo para la transformación espiritual del pueblo israelita, forjando su identidad y fidelidad a Dios. El desafío del desierto obligó a los israelitas a depender completamente de Dios para su supervivencia, reforzando su fe y confianza en Él. Las provisiones milagrosas como el maná son ejemplos de esta dependencia. Aunque más largo y desafiante, el recorrido por el desierto representó una estrategia a largo plazo. Preparó a los israelitas no solo física, sino espiritual y socialmente para la vida en Canaán. La elección de la ruta del desierto, lejos de ser un mero acto de evasión o un error de navegación, fue una decisión profundamente arraigada en la fe y la estrategia. Fue un tiempo de prueba, pero también de crecimiento y preparación, tanto física como espiritual, para los desafíos y bendiciones que estaban por venir en la tierra prometida. Y es que hay que ponerse en la situación, día tras día, en un desierto árido, donde la comida y el agua eran escasas. Los israelitas enfrentaron hambre y sed, lo que los llevó a dudar y lamentar su partida de Egipto. Sin embargo,
Dios proveyó maná y codornices y agua de la roca, demostrando su cuidado constante. El calor abrasador durante el día y el frío intenso por la noche, junto con la dureza del terreno y la falta de refugio, fueron desafíos constantes que los israelitas tuvieron que superar. A lo largo del viaje, los israelitas cuestionaron repetidamente el liderazgo de Moisés y la fidelidad de Dios. Incidentes como la adoración del becerro de oro y las rebeliones contra Moisés y Aarón reflejan las luchas espirituales internas del pueblo. Y realmente para nosotros es difícil entender cómo milagros tan grandes como la división del Mar Rojo y la nube que los guiaba de día y la columna de fuego de noche reforzaban su percepción de Dios como un ser poderoso y protector comprometido con su bienestar. Pero claro, día tras día, mes tras mes, año tras año, iban haciendo mella en esa fe, haciendo mella en esas personas que veían milagros cada día. Posiblemente si tú o yo viéramos el Mar Rojo dividirse en dos y ver una nube que nos guíe y ver un maná que todos los días nos alimenta y ver salir agua de las rocas, nos convencería de que Dios está con nosotros. Es muy fácil desde aquí ahora verlo y es difícil entender por qué esa fe en toda esa gente se resquebraja de vez en cuando. Pero hay que ponerse en su sitio y hay que siempre ser humildes y reconocer que somos tan pecadores y tenemos tan poca fe y tanto que aprender. Y todos esos años no solo sirvieron para fortalecer, para unir a ese pueblo. La recepción de los 10 mandamientos y otras leyes en el monte Sinaí fue un momento definitorio. Estos mandamientos establecieron las bases de su moralidad, justicia social y adoración, convirtiéndose en el núcleo de su identidad social y comunal. Y al verlo todo en una perspectiva mayor, de miles de años, como la perspectiva divina, nos damos cuenta que la transición de ser esclavos en Egipto a convertirse en un pueblo libre y elegido por Dios cambió radicalmente la autoconcepción que ellos tenían de sí mismos. Se vieron como un pueblo especial llamado a representar a Dios en la tierra. El viaje por el desierto fue un periodo, sin duda, de purificación y preparación, esencial para asumir su rol como la nación elegida y entrar a la tierra prometida con una renovada comprensión de sí mismos y de su relación con Dios. Al igual que los israelitas enfrentaron pruebas en el desierto, nosotros también experimentamos nuestros propios desiertos personales, periodos de dificultad, duda o transición. Estas experiencias pueden fortalecer nuestra fe y carácter, al igual que fortalecieron a los israelitas. También esta historia del Éxodo nos recuerda la importancia de confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Nuestra fe se fortalece cuando aprendemos a depender de la providencia y guía de Dios en lugar de confiar únicamente en nuestras propias capacidades. El Éxodo subraya la importancia de adherirse a los principios morales y espirituales, como los 10 mandamientos. En un mundo donde los valores a menudo se relativizan, esta historia nos invita a mantenernos firmes en nuestras convicciones y vivir de manera coherente con nuestra fe. Digan lo que digan los medios de comunicación, digan lo que digan los políticos, nosotros tenemos que mantener nuestros valores morales y los principios de nuestra fe intactos. Pero la travesía de los israelitas nos dejan más lecciones que podemos aplicar actualmente a cada uno de nosotros, porque destaca el valor de la comunidad y el apoyo mutuo. Actualmente, en tu vecindario, en tu pueblo, en tu urbanización, en tu ciudad, en tu país, la construcción de comunidades de fe sólidas es esencial para enfrentar los desafíos juntos
y apoyándonos y alentándonos mutuamente en nuestro camino espiritual. El viaje por el desierto de los israelitas es un buen recordatorio de que a menudo el crecimiento espiritual y la maduración de la fe ocurren a través de la adversidad. Las dificultades pueden ser oportunidades para acercarnos más a Dios y profundizar nuestra comprensión y vivencia de la fe. Y si lo pensamos bien, la historia del Éxodo, con sus temas de fe, obediencia, prueba y redención, sigue siendo relevante en nuestra época. Nos enseña a enfrentar nuestros propios desiertos con confianza en Dios, a adherirnos firmemente a nuestros principios espirituales y valorar la comunidad como un espacio de apoyo y crecimiento. En última instancia, nos recuerda que incluso en los momentos más desafiantes, estamos en un viaje hacia una tierra prometida, espiritual, de mayor comprensión y cercanía con Dios. Mientras que Moisés y los israelitas podrían haber tomado un camino más corto y directo a Canaán, el viaje por el desierto no fue un desvío innecesario, sino una parte esencial del plan divino. Este camino fue crucial para su desarrollo espiritual, social y moral, preparándonos no solo para habitar la tierra prometida, sino para vivir en ella como un pueblo dedicado a Dios. Tomémonos un momento para considerar cómo estas antiguas lecciones pueden iluminar y guiar nuestro camino actual. No se te olvide suscribirte y compartir este vídeo con tus contactos, que seguramente les va a hacer mucho bien. Dios te bendiga.